Vamos a hablar ahora de una semana que a nivel legislativo político en realidad va a ser realmente muy intensa y que tendrá un primer encuentro fundamental el próximo miércoles en Casa de Gobierno, cuando el jefe de gabinete reciba a los principales referentes políticos de cada uno de los partidos con representación, ¿dónde? En el Congreso de la Nación. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Es así, Alejandro, buen día, claro. ¿Y qué es lo que le va a decir el jefe de gabinete, acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti? Le va a decir que el Gobierno Nacional finalmente decidió y va a enviar al Parlamento de la Nación el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del próximo día jueves. Y ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer los legisladores nacionales en el Senado Nacional? Porque las sesiones extraordinarias van a ser para el Senado. Tres temas fundamentales. Uno tiene que ver con los acuerdos para los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. El otro tema tiene que ver con los acuerdos políticos para los embajadores y también los acuerdos para los ascensos en el sector militar. Temas centrales a discutir en el Senado de la Nación durante esta semana. Y claro, eso desde el punto de vista parlamentario, los temas parlamentarios. Sí. Pero desde el punto de vista político, lo que se discute o lo que se va a reflejar es el acuerdo político entre el Gobierno Nacional, entre el bloque de Cambiemos y el Frente para la Victoria, el bloque que preside Miguel Pichetto. Claro, va a ser interesante porque recordemos lo que ha sucedido la semana pasada en el seno mismo del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, esta segmentación que ha mostrado con un grupo de diputados que ha decidido, Fernando, formar su propio bloque y llamarse el bloque justicialista, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Puede tener algún tipo de repercusión en el Senado? ¿Puede darse una situación similar? Puede llegar a darse una situación similar, no es lo que se está viendo por estas horas. Hay un bloque que tiene diferencias, sí, pero hay un bloque mayoritariamente en el Frente para la Victoria que encabeza Pichetto y que tiene un número reducido de legisladores muy fuertemente vinculados con el kirchnerismo, que es, digamos, la situación inversa a lo que ocurre en la Cámara de Diputados de la Nación, donde hay el kirchnerismo es fuerte en la Cámara de Diputados y hay un bloque minoritario o un sector de diputados minoritarios que decidieron alejarse de la bancada. Pero los acuerdos existieron, los acuerdos avanzaron desde el punto de vista político en el Senado Nacional y van a permitir que esta semana, el día jueves, haya una sesión en la cual se le dé ingreso a los pliegos de tanto de Horacio Rosati como de Carlos Rosenkrantz para ser ministros de la Corte Suprema de Justicia, o por lo menos para que empiece el análisis en el Senado Nacional. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que tiene el Senado, diferente a la Cámara de Diputados? Los proyectos que envía el Ejecutivo tienen que ingresar. El ingreso del proyecto lo da el plenario del Senado Nacional. Sí. Por eso el jueves va a haber una sesión en el Senado Nacional. El día viernes va a haber una reunión de comisión, la comisión de acuerdos. Una vez que ingresan los proyectos el día jueves, van a ser girados a la comisión de acuerdos. La comisión de acuerdos tiene que conformarse, sí, porque hubo renovación parlamentaria y hay que conformar la comisión. La comisión la va a presidir Rodolfo Urtubey, que la venía presidiendo, senador del Frente para la Victoria por la provincia de Salta. Y el día viernes, a partir de la conformación de esta comisión, van a comenzar ya a discutirse no solo los miembros de la Corte Suprema, sino también los pliegos de los embajadores. Los pliegos de los embajadores posiblemente el día viernes ya estén aprobados en la comisión. El caso de la Corte tiene que abrirse un periodo en el cual va a haber una discusión, por lo menos en el seno de la comisión, y van a pasar por lo menos 15 días antes que sean aprobados por la comisión y finalmente discutidos en el recinto. Va a ser interesante, Fernando, sí, ver el funcionamiento del Senado de la Nación durante estos próximos días, semanas, meses, durante este 2016, porque recordemos que los senadores responden directamente a los gobernadores. Claro, obvio. Y hay toda una discusión respecto a la coparticipación que tiene a un grupo importante de gobernadores en una situación de cierta tensión, con una amenaza de judicializar justamente el reclamo. Y habrá que ver cómo responden esos senadores o cómo se utilizan este juego de ajedrez a los senadores justamente en el debate de los proyectos, ¿no? Es un juego de ajedrez y cada pieza que se mueve, para mover el caballo hay que ver qué es lo que pasa con el peón, hay que mover el alfil, hay que ver qué hace la torre, pero lo cierto es que hablando de las discusiones políticas y las discusiones de los números en la República Argentina, hay también un debate de fondo que el gobierno desde el punto de vista político ya ha iniciado, que es discutir una nueva ley de coparticipación.
participación federal, porque es una vieja deuda que tiene la República Argentina, que tiene el Parlamento desde que se renovó la Constitución en el año 94. Después de ahí no se discutió más, hubo acuerdos entre las provincias con los diferentes poderes ejecutivos, pero una ley de fondo nunca se terminó de discutir. Y es lo que en definitiva quiere también el gobierno avanzar, y ya han existido ciertas conversaciones con los gobernadores y veremos qué pasa a lo largo de este año 2016, como también avanzar con la reforma política. Bueno, se viene un año parlamentario muy intenso y esa intensidad política comienza esta semana en el Senado Nacional, y recordemos que el 1 de marzo, con el discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, van a quedar inauguradas ya las sesiones ordinarias del Congreso Bien, argentino. Fernando, menos mal que te tenemos en buen estado, porque vas a tener un año movido, a las corridas. movido. Bien, gracias, Fernando. Hasta luego.